la enfermera del pabellón B. Soy Alejandro, trabajé como técnico de mantenimiento en el Hospital General de San Cristóbal durante 13 años. Lo que voy a contarles ocurrió durante mi último año allí, y es la razón por la que nunca más he podido entrar a un hospital sin sentir ese escalofrío que recorre mi espalda. El Hospital General es un edificio antiguo construido en los años 40. Con el tiempo se han realizado ampliaciones y renovaciones, pero el edificio principal conserva esa arquitectura pesada y sombría de otra época. El pabellón B en particular era el más antiguo, un área que originalmente servía como sala de tuberculosis y que luego se convirtió en la unidad de cuidados intensivos. Mi turno generalmente era de las 6 de la tarde a las 2 de la madrugada. Me encargaba del mantenimiento general, luces fundidas, problemas de fontanería, ascensores averiados, ya saben, lo típico. No me molestaba trabajar de noche, el hospital estaba más tranquilo y podía hacer mi trabajo sin tanta gente alrededor. Todo comenzó un jueves de marzo. Había recibido un aviso sobre fallos eléctricos intermitentes en el pabellón B. Las enfermeras se quejaban de que las luces parpadeaban sin razón aparente, especialmente después de la medianoche. Esa noche decidí quedarme un poco más tarde para observar el fenómeno por mí mismo. A las 12:30 de la madrugada estaba sentado en el puesto de enfermería vacío del pabellón B, con mi caja de herramientas y un café. Las enfermeras de guardia estaban ocupadas con un paciente crítico en la habitación 12, así que tenía el pasillo principal para mí solo. A las 12:45 sucedió. Las luces comenzaron a parpadear suavemente, como si hubiera una caída de tensión. Revisé el cuadro eléctrico, pero todo parecía normal. Entonces lo noté. Cada vez que las luces parpadeaban, la temperatura descendía notablemente. Podría ver mi propio aliento formando pequeñas nubes frente a mí. Y entonces la vi por primera vez. Al final del pasillo, junto a la puerta de emergencias, había una figura femenina. Llevaba un antiguo uniforme de enfermera, no como los actuales, sino como uno de esos vestidos blancos con cofia que usaban décadas atrás. Me quedé inmóvil, observándola. Ella no se movía, solo estaba allí, de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. ¿Necesitas algo?, pregunté, pensando que tal vez era alguna enfermera mayor que aún usaba el uniforme tradicional, o quizás alguien de alguna obra del teatro del hospital. No respondió. En lugar de eso, se dio la vuelta lentamente y caminó hacia la puerta de emergencias. Cuando la atravesó, me di cuenta de que nunca la había abierto. Corrí hacia la puerta y la abrí de golpe, y al otro lado solo había una escalera vacía, tenuemente iluminada. No había señales de la mujer. Decidí no comentar nada esa noche. Me convencí de que había sido producto del cansancio y la cafeína. 3 días después, me tocaba la revisión rutinaria de los sistemas de oxígeno del pabellón B. Mientras trabajaba en el almacén de suministro, escuché un suave tarareo. Era una melodía antigua, como esas canciones de cuna que cantaban nuestras abuelas. Salí al pasillo y allí estaba nuevamente, de espaldas a mí, empujando un carrito de medicamentos que rechinaba suavemente. La seguí, manteniendo cierta distancia. Ella se detuvo frente a la habitación 17, una habitación que curiosamente llevaba mesas clausuradas por reformas. La enfermera entró sin abrir la puerta. Esta vez mi curiosidad pudo más que mi miedo. Me acerqué y traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Usé mi llave maestra y entré. La habitación estaba completamente vacía y oscura, cubierta de polvo y con olor a humedad. No había ninguna señal de la misteriosa enfermera, pero en la pared, junto a la cama que ya no estaba, había una placa antigua. La limpié con mi manga y pude leer: en memoria de Elena Morales, enfermera dedicada, 1920-1952. Intrigado, al día siguiente busqué en los archivos históricos del hospital.
descubrí que Elena Morales había sido jefa de enfermeras durante la epidemia de polio en los años 50. Había fallecido súbitamente una noche mientras atendía a sus pacientes de un aneurisma cerebral. Según los registros, murió en el pabellón B, precisamente en la habitación 17, que entonces era parte del área de personal. Esa misma semana, durante mi turno, 3 equipos de monitoreo en diferentes habitaciones del pabellón B fallaron simultáneamente a la 1:52 de la madrugada. Por suerte, no hubo consecuencias graves para los pacientes. Cuando revisé los equipos, todos tenían el mismo problema, un cortocircuito inexplicable en la placa base. La noche siguiente, decidí hacer guardia. Me escondí en un pequeño cuarto de limpieza cerca de la habitación 17, dejando la puerta entreabierta. A la 1:50 de la madrugada, las luces comenzaron a parpadear y la temperatura descendió drásticamente. A la 1:52 exactamente, la vi de nuevo. Esta vez pude observarla con más detalle. Su rostro era sereno, pero pálido como la cera, y sus ojos parecían mirar algo que yo no podía ver. Se movió por el pasillo, revisando habitaciones invisibles, ajustando sábanas que no existían. Cuando llegó frente a mi escondite, se detuvo lentamente, giró su cabeza hacia la puerta entreabierta y me miró directamente. «Aún no es hora», dijo con una voz que sonaba como hojas secas arrastradas por el viento. «Todavía tengo pacientes por atender». Salí de mi escondite temblando, pero decidido a enfrentarla. «Elena», dije, «Elena Morales, usted falleció hace más de 70 años». Ella me miró con una mezcla de tristeza y confusión. «¿Fallecí? No puede ser. Tengo la ronda de medicamentos a las 2. El doctor Hernández pasará visita mañana temprano y todo debe estar en orden». Señaló hacia la habitación 17. «Solo me recosté un momento porque me dolía la cabeza. Debo continuar con mi turno». En ese momento sentí una profunda lástima. Esta mujer había dedicado su vida a cuidar a otros, hasta el punto que ni siquiera la muerte la había liberado de su deber. «Sus pacientes están bien atendidos ahora», le dije suavemente. «Ha hecho un excelente trabajo, pero puede descansar». Ella me miró durante lo que pareció una eternidad. Luego, lentamente sonrió. Era una sonrisa cansada, pero genuina. «¿Estás seguro? ¿No me necesitan?» «Estoy seguro», respondí. «Han pasado muchos años, otros han continuado su labor. Puede descansar ahora». Elena asintió levemente. Luego, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros, su figura comenzó a desvanecerse. Las luces dejaron de parpadear y la temperatura volvió a la normalidad. Desde esa noche, nunca más se reportaron fallos eléctricos en el pabellón B. Nunca más volví a ver a la enfermera del uniforme antiguo. Dejé mi trabajo en el hospital 6 meses después. No puedo decir que haya sido por lo ocurrido, pero cada vez que entraba al pabellón B, sentí una presencia cálida y protectora, como si alguien vigilara que todo estuviera en orden. A veces cuando paso cerca del Hospital General, me pregunto si Elena finalmente encontró la paz o simplemente pasó a cuidar a otros en un plano diferente. De lo que estoy seguro es que algunas vocaciones son tan fuertes que ni siquiera la muerte puede detenerlas. Y así concluye esta historia, queridos cibernautas. Si les gustó, denme un like, algún comentario y compartan. Bueno, continuamos con la siguiente historia. Continuamos. El niño del pasillo. Mi nombre es Carmen y trabajé como enfermera en el Hospital Universitario Las Mercedes durante 23 años. Mi especialidad
siempre fue pediatría, un área que requiere no solo de conocimientos técnicos, sino también un corazón fuerte y una sonrisa constante incluso en los días más difíciles. Lo que voy a relatarles sucedió durante mi último año en el hospital, específicamente en la nueva ala de pediatría que habían inaugurado tras remodelar un antiguo sector. Esta área había sido construida sobre lo que antes fue la primera unidad pediátrica del hospital, un espacio que estuvo en funcionamiento desde 1940 hasta 1985, cuando fue clausurada por problemas estructurales. Mi turno era el nocturno, de las 10 de la noche a las 8 de la mañana. Siempre me gustó la tranquilidad de la noche, cuando los niños finalmente dormían y uno podía escuchar sus respiraciones acompasadas mientras revisaba sus signos vitales bajo la luz tenue de las lámparas. Todo comenzó aproximadamente 3 meses después de la inauguración del nuevo pabellón. Una noche especialmente silenciosa, cerca de las 3 de la madrugada, estaba actualizando unas historias clínicas cuando escuché algo que me dejó paralizada. El sonido inconfundible de una pelota rebotando contra el suelo, 1, 2, 3 veces. Luego silencio. Me levanté y recorrí el pasillo. Todos los niños dormían, no había ninguna pelota ni ningún juguete fuera de su lugar. Pensé que tal vez el sonido venía de otro piso y no le di mayor importancia. 2 noches después, mientras revisaba a un pequeño paciente en la habitación 307, volví a escuchar el mismo sonido, esta vez más cercano, como si proveniera del pasillo justo afuera de la habitación. El niño, que estaba despierto, me miró con ojos muy abiertos. ¿También la escuchas?, me preguntó con esa sinceridad que solo los niños poseen. Sentí un escalofrío. ¿Qué cosa, cariño? La pelota del niño que viene a jugar por las noches, respondió como si fuera lo más normal del mundo. Viene casi todas las noches. Dice que se llama Tomás y que está aburrido porque nadie quiere jugar con él. Traté de mantener la calma. ¿Y cómo es ese niño? El pequeño se encogió de hombros. No lo sé, nunca lo he visto. Solo escucho su pelota y su voz. Dice que no puede entrar a las habitaciones. Solo puede estar en el pasillo. Esa noche revisé todas las habitaciones del pabellón. No faltaba ningún niño. Todos estaban en sus camas, dormidos, otros desvelados por el dolor o la medicación, pero ninguno fuera de su cuarto. En los días siguientes pregunté discretamente a otros niños. Para mi sorpresa, 5 de ellos mencionaron haber escuchado o incluso hablado con el niño de la pelota. Todos coincidían en el nombre, Tomás, y todos decían que solo podían escucharlo, nunca verlo. Mi curiosidad me llevó a consultar los archivos históricos del hospital. Pasé horas revisando documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro, y entonces lo encontré. En 1978, un niño llamado Tomás Ordóñez, de 8 años, había fallecido en la antigua ala de pediatría tras una larga batalla contra la leucemia. Según las notas del personal, Tomás siempre llevaba consigo una pelota de goma roja que rebotaba por los pasillos cuando se sentía con fuerzas para jugar. La fotografía adjunta al expediente mostraba a un niño delgado, con ojos oscuros y una sonrisa tímida, sosteniendo su pelota mientras estaba sentado en una de las camas del hospital. Un mes después de mi descubrimiento, me tocó hacer una guardia extra, cubriendo a una compañera enferma. Era una noche de tormenta, de esas en que los truenos hacen temblar las ventanas. El pabellón estaba inusualmente lleno. Habíamos recibido varios niños con complicaciones respiratorias debido al clima. A las 2:30 de la madrugada, mientras preparaba medicación en la estación de enfermería, las luces parpadearon. En ese instante, escuché claramente el rebote de una pelota.
más fuerte que nunca, y luego una risa infantil. Salí al pasillo. Estaba completamente vacío y silencioso, excepto por el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Pero entonces lo vi, al final del corredor, bajo la luz intermitente de un fluorescente, una pequeña pelota roja que rodaba lentamente hasta detenerse contra la pared. Mi corazón latía con fuerza mientras se acercaba. Cuando la recogí, estaba fría como el hielo, a pesar de haber estado en movimiento. Y entonces lo escuché. ¿Puedes jugar conmigo? La voz venía de todas partes y de ninguna. Era la voz de un niño, pero sonaba distante, como si llegara a través de un viejo radio. Me giré, tratando de encontrar su origen. ¿Tomás?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. Silencio y luego, ¿cómo sabes mi nombre? Los otros niños me han hablado de ti, respondí sosteniendo la pelota entre mis manos temblorosas. Casi nadie recuerda mi nombre, dijo la voz con tristeza. He estado aquí tanto tiempo. ¿Por qué sigues aquí, Tomás?, pregunté suavemente. Porque tenía miedo de irme, respondió. La doctora Martínez dijo que me pondría mejor, pero cada día estaba más cansado. Una noche me dormí y cuando desperté, todos dejaron de verme. Solo podía caminar por los pasillos. Luego tiraron el edificio abajo y construyeron este. Pero yo aquí sigo. No sé cómo irme. Sentí una profunda tristeza. ¿No has visto una luz, Tomás? ¿Algo que te llame? A veces, murmuró, pero me da miedo. ¿Y si del otro lado también estoy solo? En ese momento, uno de los monitores de la habitación 310 comenzó a sonar. El pequeño Diego, de 7 años, estaba teniendo una crisis asmática. Dejé la pelota en el suelo y corrí a atenderlo. Me llevó casi una hora estabilizar a Diego. Cuando finalmente su respiración se normalizó y se quedó dormido, regresé al pasillo. La pelota había desaparecido. Durante las siguientes semanas, los sonidos de la pelota se hicieron más frecuentes. Algunos de los niños reportaban conversaciones con Tomás. Uno de ellos, Martín, un pequeño con una enfermedad oncológica terminal, me contó que Tomás le había dicho que no tuviera miedo, que del otro lado había un parque muy grande donde podía correr sin cansarse. Martín falleció 2 semanas después. La noche de su muerte, mientras limpiaba su habitación vacía con lágrimas en los ojos, escuché claramente 2 voces infantiles riendo en el pasillo y el sonido de una pelota rebotando que se alejaba poco a poco hasta desaparecer. Después de esa noche, nunca más se escuchó la pelota de Tomás. Nunca más los niños mencionaron al niño del pasillo. Era como si finalmente hubiera encontrado el valor para seguir adelante, acompañado por un nuevo amigo. 3 meses después me jubilé, y aunque ya no trabajo allí, a veces visito el hospital llevando juguetes para los niños internados, y siempre dejo una pequeña pelota roja en el pasillo del pabellón de pediatría, por si al caso algún niño invisible todavía quiere jugar. Continuamos. Mi nombre es Daniel y trabajé como guardia nocturno en el Hospital Santa Lucía durante casi 5 años. Lo que voy a contarles ocurrió durante mi último mes allí, antes de que cerraran definitivamente ese lugar maldito. El hospital estaba ubicado a las afueras de la ciudad, un edificio de los años 50 que había visto mejores épocas. Las autoridades habían decidido clausurarlo después de tantos años de negligencia y falta de fondos. Solo quedamos un puñado de empleados para vigilar las instalaciones mientras trasladaban los últimos equipos. Todo comenzó un martes de octubre. Recuerdo perfectamente que era una noche especialmente fría y una densa niebla rodeaba el edificio, dándole un aspecto aún más desolador. Mi ronda comenzaba a las 11 de la noche
y terminaba al amanecer. Esa noche, mientras hacía mi primer recorrido por el cuarto piso, el ala de oncología, escuché un sonido metálico que venía del fondo del pasillo. Era como si alguien estuviera empujando lentamente una camilla. Me quedé paralizado un instante, apuntando con mi linterna hacia la oscuridad. ¿Hay alguien ahí?, pregunté sabiendo que no debería haber nadie en ese piso. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando contra las paredes descascaradas. Avancé con cautela hasta el final del pasillo. Las luces de emergencia apenas iluminaban el área, creando más sombras que claridad. Cuando llegué a la última habitación, la 408, sentí un frío intenso que me caló hasta los huesos. El sonido había cesado, pero la puerta estaba entreabierta. Empujé suavemente la puerta y entré. La habitación estaba vacía, excepto por una vieja cama de hospital y una mesita de noche. No había nada que pudiera haber causado el ruido. Estaba a punto de salir cuando noté algo extraño. En la pared, sobre la cabecera de la cama, había unas marcas, 5 líneas verticales, como si alguien hubiera arañado el yeso con sus uñas. Debajo, casi imperceptible, había algo escrito. Acerqué mi linterna. 5 días más. Un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí salir de allí y continuar con mi ronda, convenciéndome de que probablemente algún adolescente había entrado a hacer grafitis. La noche siguiente, cuando pasé por la habitación 408, la puerta estaba nuevamente entreabierta. Con un nudo en el estómago entré y enfoqué la pared con mi linterna. Las marcas seguían allí, pero ahora decían 4 días más. Salí casi corriendo de la habitación. Llamé a mi supervisor para reportar lo sucedido, pero me dijo que probablemente era una broma de los últimos enfermeros que habían estado desalojando el lugar. No le di más importancia, aunque esa noche no pude evitar sentir que alguien me observaba mientras hacía mis rondas. El tercer día, lo que encontré en la habitación 408 me heló la sangre. Las marcas ahora decían 3 días más, pero además, sobre la cama vacía, había un antiguo expediente médico amarillento. Lo abrí con manos temblorosas. Era el historial de una paciente llamada Laura Guzmán, fallecida hacía exactamente 10 años en esa misma habitación. Según el informe, había muerto de una enfermedad terminal después de 5 días de agonía. Esa noche, mientras patrullaba el segundo piso, escuché claramente el llanto de una mujer que venía del elevador. Cuando llegué, las puertas se cerraban lentamente y juro que vi la silueta de una mujer de pie en su interior, antes de que la oscuridad la engullera por completo. En mi cuarto día, la tensión era insoportable. Casi no había dormido y me temblaban las manos cuando entré a la habitación 408. Las marcas ahora decían 2 días más, y sobre la mesita de noche había algo que no estaba la noche anterior: una pulsera de identificación hospitalaria con el nombre de Laura Guzmán. Esa noche, mientras estaba en la recepción revisando unos documentos, todas las luces del hospital parpadearon simultáneamente. Luego, el intercomunicador, que llevaba meses sin funcionar, emitió un chirrido ensordecedor, seguido de una voz femenina que apenas susurró: «Estoy esperando». El quinto día que llegué temblando al trabajo, sabía lo que encontraría en la habitación 408. Las marcas en la pared ahora decían 1 día más, pero esta vez había algo nuevo en el suelo, un rastro de gotas oscuras que se dirigían desde la cama hasta el baño. La seguí, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más frío. La puerta del baño estaba cerrada. Con el corazón a punto de salirse del pecho, la abrí lentamente. Vacío, no había nada.
Solté un suspiro de alivio que pronto se convirtió en terror cuando el espejo sobre el lavabo se empañó solo y una mano invisible escribió mañana. El sexto día, mi último día según las marcas, llegué al hospital decidido a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Subí directamente al cuarto piso, a la habitación 408. La puerta estaba completamente abierta. Entré y vi que las marcas de la pared habían cambiado. Ahora decían, hoy vuelvo a casa. Entonces la vi, sentada en la cama, una mujer pálida con un camisón de hospital. Su piel era casi traslúcida y sus ojos, hundidos y oscuros, me miraban fijamente. No tuve miedo extrañamente. Ella sonrió levemente. Gracias por acompañarme estos días, dijo con una voz que parecía provenir de lejos. Nadie debería morir solo, y yo morí sola en esta habitación hace 10 años. Solo quería que alguien supiera que estuve aquí, que existí. Extendió su mano hacia mí, y aunque sabía que no debía, algo me impuso a tomarla. Su tacto era como tocar agua helada. En ese momento, todas las luces del hospital se encendieron a la vez, cegándome por un instante. Cuando pude ver de nuevo, la mujer había desaparecido. Nunca le conté a nadie lo que vi hasta ahora. El Hospital Santa Lucía fue demolido 3 semanas después. Y luego construyeron un centro comercial en su lugar. A veces paso por ahí y me pregunto si Laura finalmente encontró paz, o si sigue esperando en el lugar entre los mundos, contando los días que ya no existen. Si alguna vez están en un hospital por la noche y escuchan el sonido de una camilla moviéndose por un pasillo vacío, o sienten un frío repentino que les cala hasta los huesos, recuerden esta historia, porque tal vez, solo tal vez, no estén tan solos como creen.